Muy bien, aquí estamos. Un texto, por ejemplo, puede ser el de Frank en la presencia ignorada de Dios. ¿Por qué? Hablando, digamos, de lo que es lo que va a venir acá, el tema de la ontología, ¿no? Y el tema de la unidad. Fíjense que Agustín, en el Deber a Religiones, sobre la verdadera religión, nos dice, vamos ciertamente en pos de la unidad. Yo creo que es profético esto, más simple que existe. Luego busquémosla con sencillez de corazón. ¿Por qué lo subrayé y puse este texto cuando hacía selección? Fíjense que la última encíclica es el regreso al corazón. No es casual. ¿Por qué? Porque el deseo, yo interpreto, de todo el papado actual, es de algún modo con todas sus luces y sombras, ¿no? Como todos los papas, que no hay ninguno que haya sido ni bíblico, ni mucho menos, digo, en cuanto a palabra de Dios, que la palabra de Dios es la Biblia y punto. Pero cada uno aportó lo suyo. Yo creo que la intención de este último fue volver a la sencillez que estábamos perdiendo en el gran bosque del conceptualismo. Y el volver al corazón no es volver nada más que algo emocional o sentimental, sino a la unidad. Por eso puse este texto de Agustín, que son dos renglones, no, un renglón y medio, y es tan importante. Vamos ciertamente en pos de la unidad, más simple que existe. Luego busquémosla con sencillez de corazón, porque para llegar a la unidad interior con los hermanos y con Dios, se requiere la sencillez de corazón. Sean sencillos, sean como niños, etcétera, etcétera. Esto no es ignorancia y no es no querer saber. Esto es ir al centro de lo que realmente importa. Como decía Kierkegaard, que lo dije mil veces, más que grandes verdades sobre Dios, todo lo que estudiamos en teología, lo más importante es qué espera Dios de nosotros. Eso es lo mismo que decir volver al propio corazón. Y ahí encontraremos la unidad real y la presencia real de Dios, ¿no? Como empezaba la encíclica de las dos papas, de Benedicto y de, de Francisco, ¿se acuerdan? Ser cristiano no es adherir a una idea, ¿se acuerdan, no? No es tampoco un comportamiento ético, sino que consiste en un encuentro con una persona que cambia el sentido de la vida, dice, textual, se los estoy diciendo de memoria. ¿Ven? O sea que está intentando los dos papas, tanto Benedicto como Francisco, ya en el inicio, está diciendo, ser cristiano es esto que está diciendo Agustín, volver al corazón, al encuentro con Dios, al encuentro interior, y no perdernos en el bosque de la ética, en el bosque de las ideas, sobre todo de los conceptos de las razones, volver al corazón. Y, eh, y Frankl decía, ¿no es cierto? Solo la persona espiritual viene a fundar la unidad y totalidad del ente humano. Acá está subrayado, siempre le subrayo lo que es más importante del texto, ¿no? Bueno, eh, bueno, vamos al primer tema. Fíjense, hablando de la unidad que hemos dicho y la totalidad. A esta totalidad, dice, en la presencia ignorada de Dios, al fondo están las siglas, ya lo habrán visto. A esta totalidad, al hombre entero, pertenece también lo espiritual. Y le pertenece incluso como lo más propio suyo. De aquí se desprende que mientras se hable únicamente de cuerpo y alma, creo que lo leí la vez pasada, eo ipso no se está hablando de totalidad. ¿Mm? Y esta totalidad, y este volver a sí mismo, bueno, después continúa el otro texto que es largo, léanlo, que hace alusión a Max Scheler. Y Agustín, por su parte, en el De Trinitate, ¿ven? DT, el texto, el capítulo 10 8 dice, conózcase a sí mismo y no se busque como si estuviera ausente. Piensa en sí mismo, fijando en sí la intención de la voluntad que vagaba por las otras cosas. Hemos hablado un poco también de cómo fácilmente nos perdemos, nos salimos de sí, extrovertimos, y acá Agustín nos está diciendo, para lograr esta unidad es indispensable, ¿no? Es necesario descubrirse a sí mismo, el conocerse, como el Cito de Ibsen, el conócete a ti mismo de Sócrates, no es un conocimiento, tanto ese como el de Agustín,
no es un conocimiento, un autoconocimiento psicológico. Estamos en una era de psicologismo total. Entonces, cada vez que uno habla de autoconocimiento, muchos interpretan a nivel psicológico. Acá estamos hablando a nivel, yo diría, del corazón, ontológico, interior, espiritual, que no es el psicológico. ¿Sí? Eh, bien. Otra cita de la presencia ignora de Dios, de Frankl, así vamos intercalando, va a llegar a hablar incluso que en este interior, que es uno de los fundamentos del Dios inconsciente, de una fe inconsciente. Miren qué interesante. Una fe inconsciente en el hombre, que aquí se nos revela y que viene englobada e incluida en el concepto de inconsciente trascendental. Significaría que hay siempre en nosotros, en todos, creyentes y no creyentes, una tendencia inconsciente hacia Dios. Es decir, una relación inconsciente pero intencional a Dios. ¿Se acuerdan que dije que el conocimiento como la conciencia es intencional? ¿Recuerdan? Díganme si no. Conciencia y conocimiento que tienen una misma raíz, porque la conciencia ética se basa en la conciencia cognitiva, o sea, el conocimiento. Tanto el conocimiento como la conciencia, o sea, tanto lo cognitivo como la capacidad de captación ética, la sindéresis, depende, ¿no?, de comprender que son intencionales. ¿Qué quiere decir? Que ambas buscan lo suyo. Esto es importante, por eso me detengo. ¿Qué quiere decir que buscan lo suyo? ¿Qué les parece que busca el conocimiento humano? Innatamente, ¿eh? No. Cuando me propongo conocer algo porque estudio medicina, quiero conocer cómo es el cuerpo humano. Cuando estudio teología, bueno, no. Innatamente, ¿qué desea el hombre en términos genéricos? El objetivo o el objeto del intelecto es tender hacia la búsqueda de una verdad. Y como lo ético también del bien. ¿Se dan cuenta? O sea, la mente busca la verdad y la conciencia ética busca el bien. No puede buscar el mal por sí mismo. Ahora, ustedes me dirán, acá se complica, ¿no? Pero por eso no quiero entrar en eso. Pero hay gente que busca el mal. Yo mismo también muchas veces he buscado mal. Sí, pero en razón de bien. Esto lo explica muy bien Santo Tomás. Es decir, incluso cuando buscamos un mal, no es buscar el mal directamente, sino en razón de un bien. Por ejemplo, el caso más sencillo, de pronto se me ocurre robar. Eso es la búsqueda de un mal, no es una búsqueda de un bien. Sin embargo, el robar lo hago por la búsqueda de un bien, que es tener algo. Ustedes dirán, claro, qué gracia. Bueno, sí, pero es decir, robé para un bien, para tener un bien. O sea, siempre, aún el mal, o sea, que directa o indirectamente, siempre buscamos el bien, incluso bajo la forma de mal, ¿no? Ahí está la deficiencia, digamos, del corazón humano, ¿no? Del pecado, diríamos, desde la religión, desde la fe. Pero eso es otro tema, es otro tema. Lo importante es esto, es intencional. Por eso va a decir Frankl, cuando amplía todo este concepto que le estoy dando, pero más en profundidad, como es, la tendencia, dice inconsciente, la tendencia es la intencionalidad. Es inconsciente. ¿Y qué busca el hombre en el fondo? Por ser criatura de Dios, para los creyentes, lo tenemos claro. ¿Qué vamos a tener ganas de qué? De conocer nuestro, o de tener, o de llegar y de encontrarnos con nuestro Creador. Como siempre digo, si la silla de madera tuviera conciencia y le preguntara, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué les parece que diría la silla? ¿Qué te gustaría saber? Lo más importante, ¿quién fue mi creador, mi carpintero, ¿no? Diría, ¿no? Me parece que ¿de dónde vengo? Es lo mismo que preguntarse de dónde vengo. ¿Se dan cuenta? Y acá entra otra cuestión, ven que es muy amplio, por eso a veces me meto, pero si el primer deseo es saber de dónde vengo, fíjense que yo siempre he dicho que el hombre, aunque estudie las estrellas, en el fondo, el último gran interés, incluso para estudiar las estrellas, es saber de dónde viene el hombre. De hecho, lo dicen. Cuando conocemos
la composición de las piedras en Marte, en la Luna, así podemos saber cómo evolucionó el planeta y de dónde venimos. O sea que siempre el hombre quiere saber quién es y de dónde viene. Y de esto, ¿qué les parece que falta un tercer elemento? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Claro, evidente. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Se dan cuenta que es un círculo perfecto esto? ¿Ven? Es la intención que es innata y el inconsciente espiritual, que es trascendental, busca esto, en definitiva, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Y en eso profundo, como sigue diciendo aquí, y si llegamos a hablar de Dios inconsciente, no quiere decir que Dios en sí mismo y por sí mismo sea inconsciente, no. Más bien significa que Dios a veces nos es inconsciente, que nuestra relación con Él puede ser inconsciente, es decir, reprimida y por tanto oculta para nosotros mismos. Está muy interesante, ¿no? Porque ahí hace alusión justamente a las neurosis, ¿no? Después lo va a explicar más adelante, que toda represión produce neurosis. Y así como Freud hablaba que toda represión de la libido y todo lo que pulsiona, diríamos, orgánicamente, puede producir una neurosis si no lo manejo, etcétera, etcétera. También una represión de lo espiritual y una represión del deseo de Dios nos va a llevar también a una neurosis, pero ya no psicógena, sino noógena, espiritual. Bárbaro. Eh, Aquí andamos, por aquí andamos. Fíjense, cuando pregunta él, qué lindo en las confesiones, ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Fíjense, yo, ¿dónde estaba cuando te buscaba? O sea, te buscaba inconscientemente, porque no es que él buscaba a Dios conscientemente, ¿se acuerdan, no? Cierto, que tú estabas, dice, delante de mí, pero como yo había huido de mí, miren qué reflexión, yo había huido de mí mismo, no me encontraba. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? O sea, que está dando el camino del encuentro realmente consciente con Dios, es que si uno huye, sale de sí mismo, menos va a encontrar al Dios interior, evidente, porque si yo salgo de mí, nunca podré encontrar al Dios que está en mí. Y afuera no lo voy a ver, por lo menos en principio, lo único que voy a ver son exterioridades. Pero cuando uno tiene una vida interior, hasta lo exterior lo ve con otra trascendencia y con otros ojos. Hasta los acontecimientos los vemos distintos. Por eso, aunque todos vivan la misma situación, cada uno la ve distinto. ¿Y por qué la ve distinto? Diríamos simbólicamente, no por los ojos de la cabeza, digamos, ¿no? Físico, sino los ojos del corazón. ¿Ven? Y continúa, por ejemplo, en las confesiones también, más adelante, he aquí que estabas dentro mío y yo afuera. ¿Ven? Como reafirma. Yo estaba afuera y tú estabas dentro. Y allí te buscaba, afuera, ¿no? Te buscaba afuera. Y errado me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú hiciste, porque él admiraba la naturaleza, todo lo veía hermoso. Sin embargo, continúa diciendo, estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti aquellas cosas, esas cosas bellas, ¿no? Que si no existiesen en ti, no existirían. O sea, después reconoce que la creación está sustentada, ¿no? No solo creada, evidente, sino sustentada. Existe porque existe un Dios que la sustenta, ¿no? Si no estarías tú, no existirían. O sea que está llegando, como diría Tomás, muchos siglos después, está llegando a la causa por los efectos. Esa belleza exterior después la va a ver con otros ojos. Es decir, primero la veía por sí mismas. La belleza exterior lo atrapaba, lo enamoraba desde el jardín, una planta, hasta una mujer. Toda esa belleza exterior te enamora. Ahora, comenzaba a verla, esa misma belleza, pero desde el interior, con los ojos del Dios que sustenta esa belleza. ¿Ven? Es interesante y es muy lindo esto, ¿no? Son reflexiones muy profundas. Em, por eso le dice en el número 7, ¿ven? El hombre debe reintegrar. Por tanto, después de decir tanto esto, que el peligro está afuera, dice, el hombre debe reintegrarse a sí mismo, a su interior, para que haciendo allí como su hincapié y su escalón, se levante y se eleve hacia Dios, como aquel hijo menor, etcétera. Y hace alusión a la palabra del Padre misericordioso o el hijo pródigo. Bueno, ¿ven? Reintegrar
meterse al interior y ahí hacer como un hincapié, es decir, como un trampolín, pegar el salto solamente desde adentro, para llegar a un Dios objetivo, real. Obviamente que no es que lo invento yo en mi interior, sino una... Sin embargo, tengo que partir desde mi interior, si no, no podré llegar tampoco a comprender el exterior. ¿Mm? Eh, y Frankl, en la logoterapia de análisis existencial, es decir, ven que acá le subrayé, la necesidad más humana de todas las necesidades humanas, es decir, aquella necesidad del hombre que yo llamo su voluntad de sentido. ¿Ven? La intencionalidad se traducirá en la voluntad, porque la voluntad es de la que quiere por tendencia. Es decir, incluso le marca a la inteligencia y a la razón hacia dónde tiene que ir, porque es lo que quiere primero. Después pongo los medios. Entonces, en este sentido, la voluntad gobierna. Yo quiero esto, ¿no? Aunque no lo comprendo, pero quiero esto. Después trataré de comprenderlo. Es como el amor, uno ama y a lo mejor no comprendió nada, pero la voluntad te adhiere, te busca, te arroja hacia adelante. El querer. Por eso uno de los problemas graves en psicoterapia, y lo sabe el doctor Marco, es que podemos comprender algo, pero no por comprenderlo lo vamos a poder querer, no tenemos voluntad. El problema está en la voluntad, no en el entender. Yo puedo entender fácil algo. Ahora, de entender a poder, oh, hay siglos de diferencia y de distancia. Miren qué lindo lo que dicen en narraciones en la epístola de Juan, que sería esto, in ep Juan, sería, o comentarios a la epístola de San Juan, sería, pero en el fondo ya les dije, tiene las siglas, ¿no? Miren qué lindo, dice, regresa a tu corazón. ¿Por qué huyes y te pierdes lejos de ti? ¿Por qué andas por caminos solitarios? ¿Por qué vagabundeas? Vuélvete. ¿A dónde? Al Señor. Él está a la espera. Regresa primero a tu corazón. Tú que andas desterrado y errabundo, ¿no te conoces a ti mismo y quieres conocer a tu Creador? Qué lindo, ¿eh? Ven, regresa tú y continúa. No te conoces vos, o sea, insiste como Frankl, ¿no? En el tema de, digamos, llegar a lo más profundo del propio ser espiritual, diríamos, que todos somos, no tenemos, ¿eh? No tenemos espíritu, somos. Cuidado con el lenguaje, ¿no? Tenemos parecería una parte. Eh, yo puedo decir, tengo mano, tengo pies, que me lo pueden cortar. Cualquier médico sabe que me puede amputar tranquilo y sigo siendo yo. Ahí está la diferencia. Yo puedo decir, tengo cuerpo, pero soy Juan José y por tanto mi identidad es mi espíritu, mi yo. Es decir, una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que tengo. Bueno, entonces, regresa a tu corazón. ¿Eh? Fíjense, ¿no? Tú que andas desterrado y errabundo, ¿no te conoces a ti mismo y quieres conocer a tu creador? Está buenísimo. ¿Ven? O sea, parte del hombre, parte del corazón. Es decir, convencido Agustín, y esto es una originalidad de él, ¿eh? Que no hay en otro padre, no lo hay. Eh, que solamente haciendo un camino del interior al exterior, estamos haciendo un camino de trascendencia, ¿no? Absoluta. Trascender es eso, realmente no es algo que hago exteriormente, sino cuando logro, en la medida de lo posible, llegar al otro con lo que soy y lo que sé, diríamos, ¿no? En términos más completos. Muy bien. Otro texto lindo, bueno, tienen varios, pero yo hago una selección arbitraria, como les dije, por ejemplo, en 13. El hombre interior, acá en las confesiones, Agustín, el texto, perdón, el capítulo 10 de las confesiones es el más importante de todas las confesiones. Miren, acá hace alusión a quién, el hombre interior, a San Pablo, evidente, es bien paulino, los que estamos en esta línea somos fundamentalmente paulinos, ¿no? El hombre interior conoció estas cosas por ministerio del exterior, o sea, los sentidos, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? El hombre exterior, el hombre del espacio-tiempo, diríamos, en términos más modernos, ¿no? Pero el hombre interior conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo interior las conocí. Yo alma, miren, yo alma, mediante los sentidos de mi cuerpo. Está clarísimo, ¿no? O sea, mi cuerpo es lo que tengo y los sentidos me proporcionan, ¿eh? En la percepción,
la afectividad, etcétera, pero yo alma, yo espíritu, diríamos hoy, porque era el lenguaje de antes, hablaban de alma, ya se los aclaré, ¿no? Que más propiamente habría que decir, ¿no? Yo alma mediante los sentidos de mi cuerpo. Acerca de mi Dios pregunté a la mole del cosmos y me respondió, no soy yo, sino el mismo que me hizo. Qué lindo. Tiene un lenguaje también retórico, casi poético. ¿Se entendió, no? Esto es muy lindo. Lo cual les están dando toda una antropología, ¿eh? Les está dando una antropología. Bueno, a ver, ¿cuál más? Esto, bueno, también insiste lo espiritual, o sea, la existencia, dice Frankl, en la presencia de la existencia es siempre y refleja sencillamente porque es irreflexionable. Bien. Acá, este texto es muy importante, el 15. La persona profunda, y en concreto la persona profunda espiritual, sería lo que dijimos recién, el hombre interior. El hombre interior. Es la persona profunda. ¿Se dan cuenta el paralelismo? Como traté de poner textos que hablan de lo mismo con lenguaje diferente, por supuesto. Agustín no hubiera podido decir persona profunda. Habla de hombre interior, al estilo paulino. Y en concreto, la persona profunda espiritual, es decir, esa persona profunda que únicamente merece ser llamada así en el verdadero sentido de la palabra, y va a decir, este hombre espiritual, el verdadero, que es lo más propio nuestro, es y refleja por ser irreflexionable. ¿Se entiende esto, no? En el caso de irrefleja, por ser irreflexionable, está diciendo, no puedo volver a esa realidad, porque en el fondo es inconsciente, y por eso es inconsciente, si no sería consciente, no puedo reflexionar sobre ella. Yo no puedo reflexionar sobre mi ser profundo, ¿ven? Sobre mi ser espiritual. Es imposible. Es como si el ojo quisiera verse a sí mismo, sin espejo, ¿no? Por supuesto. Pero, a ver, ojo, ¿podés verte a ti mismo? No, puedo ver mis manos, mis piernas, puedo ver todo, pero no puede ver, el ojo no se puede ver a sí mismo. Bueno, esto es lo mismo, el ser espiritual, el ser humano profundo, es irreflexionable, no solamente irreflejo, es decir, no puede volver sobre sí y por tanto, si no puede volver sobre sí, no puede reflexionarse. Eso significa. Y en este orden de cosas puede también llamarse inconsciente, ¿ven? Acá explico por qué se puede decir inconsciente, porque es irreflejo y irreflexionable. Así pues, mientras la persona espiritual puede fundamentalmente ser tanto consciente como inconsciente, porque tenemos un ámbito consciente de mi dimensión espiritual. Por ejemplo, mi ser espiritual se hace explícito para los demás y para mí mismo en mis opciones por valores, en mis actos, en mis palabras. Cuando yo hablo, como dijo una amiga mía, cuando entré en crisis, cuando salí de la orden y parecía que iba a perder hasta el sacerdocio, me dijo, ¿no te das cuenta que vos no podés dejar de hablar de Jesús? Así me dijo y me quedó grabado. Una gran amiga que me ayudó a fortalecer mi vocación, ¿no? Porque cuando uno entra en crisis, cuidado, no hay vocación a veces que no tambalee, ¿no es cierto? Hay que ser sincero. Y ella me hizo ver, porque yo no me daba cuenta, porque era casi inconsciente, de que no hablaba una idea, sino lo hacía de algún modo espiritual o cristianamente, ¿no? Entonces, esto puede ser consciente o inconsciente. Así pues, mientras la persona espiritual puede fundamentalmente ser tanto consciente como inconsciente, debemos decir que la persona espiritual profunda es forzosamente inconsciente y por tanto no, por ejemplo, meramente facultativa. En otras palabras, en su profundidad, en el fondo, lo espiritual es necesario por ser inconsciente. ¿Qué quiso decir? Lo espiritual tiene una raíz inconsciente que es nada menos que lo más profundo de mi yo y por tanto es una realidad, ¿eh? Es necesario. No es algo que yo pueda manejar, querer, tener o no tener. Es lo que soy. Es lo que soy. Bien. A ver, vamos bien dentro de todo. El otro puntito. Hasta aquí fuimos en cuanto al tema de la dimensión espiritual y la ontología, de algún modo, tanto en Agustín como Frankl, en síntesis, me enfatizaron que tenemos, diríamos, desde el punto de vista moderno, un yo profundo, un hombre espiritual hondo,
y que tiene raíz inconsciente, y en Agustín habla de interioridad, de la espiritualidad en lo más profundo, donde radica incluso el Dios inconsciente, ¿no? O la presencia del Señor innatamente, por naturaleza, por naturaleza. Obviamente el creyente sabe que si es así es porque está creado. El no creyente no va a hablar del hombre creado, pero va a tener siempre una tensión, y ahí viene que el conocimiento y la conciencia es intencional, porque se ve tensionado hacia su fin. Hay un deseo innato, en este caso de Dios. ¿Ven? Un deseo innato. Esta es la tensión y que genera esa tensión una intención, ¿no? O es generado por una intención, perdón. Bien, pasamos al otro tema. Tu autum Deus eras interior intimo meo, et superior sumo meo. Qué lindo. Tú, Dios, eras más íntimo que mi propia intimidad y superior, ¿no? Superior y más propio que mi propia intimidad. Qué interesante, las confesiones, ¿no? Es decir, aún lo más íntimo y profundo mío, tú eras más interior y superior a lo íntimo. Y en ese interior, tú, que eras más interior, tú me pusiste la ley. Tú más interior que lo más íntimo mío, dentro, en el corazón, me pusiste la ley. Es muy parecido, ¿se dan cuenta? Esto es de las confesiones. Y acá lo vuelve a resaltar en el comentario al Salmo 118, que es un salmo comentado por él muy interesante. ¿Mm? Me pusiste la ley. Hace alusión también al gran profeta de la interiorización de la ley, que es Ezequiel. Por algo se le llama el profeta cordial también, ¿no? Porque es el único profeta que, a diferencia de los demás y mosaicos que escriben la ley en una piedra que no puede cambiarte la vida, porque la ley mosaica no te cambia nada, sí, dice el profeta Ezequiel, o sea, inspirado por Dios, Dios habla y dice, pondré mi ley en sus corazones, en sus corazones, es decir, en tu conciencia. Ahí sí que cambia la vida. Lo que está en la conciencia cambia, lo que está en una piedra afuera no cambia, aunque te lo haya escrito Dios. ¿Se entiende? Es así. Y eso Pablo lo explica muy bien. Ninguna ley escrita en dos tablas puede tener eficacia, solamente aquel que logra cambiar tu corazón desde dentro. Vamos a continuar. A ver, fíjense, vuelve a tu conciencia e interrógala. Como si uno fíjense, como si uno se desdoblara, el autodistanciamiento de Frankl. ¿Vieron cuando él habla de autodistanciarse, tomar distancia de sí mismo? Es esto, solo que lo emplea con otros leyes. Por eso digo, la lengua puede cambiar, pero no el sentido, no el contenido. Vuelve a tu conciencia e interrógala. ¿Cómo? Yo tengo que interrogar a mi conciencia. Yo soy mi conciencia. No, en cuanto al consciente, llegando a lo más profundo de esa conciencia que te está hablando y que vos quizás querés eludir con razones, como suele ocurrir, ¿no? Sé sincero con vos, sé auténtico, interrogá. ¿Qué te dice tu conciencia? Eso quiere decir Agustín. No te fijes en lo que florece afuera, o fuera, bueno, sino en la raíz que se oculta en la tierra. ¿Es la codicia esa raíz? Puede que la apariencia sea de obras buenas, pero no pueden ser verdaderamente obras buenas. Es la caridad, etcétera. Y sigue, empieza a hacer un itinerario de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué emplea? Yo me quedé con este ejemplo, y después hay muchos más. La apariencia, por ejemplo, del que da limosna y puede ser a lo mejor en el fondo orgullo y avaricia propia para demostrar que él está por encima del otro. Por ejemplo, entonces, la apariencia es buena, pero el sentido de la conciencia, por eso dice, interrógala, metete dentro, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sería en Frankl? Siempre me gusta jugar haciendo un tándem, ¿no? Entre uno. Sería, ¿qué te motivó? Sería la palabra desde el punto de vista moderno. ¿Cuál fue la motivación de darle una limosna a un pobre? ¿Realmente amor? ¿Es la caridad, como pone al final? ¿O es la apariencia de querer demostrar superioridad? Por ejemplo, o la codicia de querer recibir más, halagos, por ejemplo, que la gente diga qué bueno es, etcétera. ¿Se entendió el planteo de Agustín? Por eso él siempre va al corazón. Él no se guía como los moralistas de afuera, sino que va al corazón. Ahí está la raíz de todo lo nuestro. No tanto en el acto en sí, sino en el sentido del acto, que acá está la cuestión, ¿no? A ver.
incluso al revés, actos que objetivamente podemos decir están mal, a lo mejor por una cuestión de una conciencia no recta, pudo haber tenido recta conciencia. A ver, es todo un tema, ya no quiero entrar en moral, pero por ahí, a ver, cuando alguno acá masijó a otro, lo hacía para defender, por ejemplo, la patria de una influencia, de un dominio, de una dictadura externa. Eso ocurrió. Entonces lo movió una recta intención, aún con un medio malo, que lo convirtió esa finalidad también en mala. Porque un fin, sea bueno o malo, con un medio malo, siempre va a ser malo. ¿Está claro? Pero acá entran en juego las intenciones. Y las intenciones, mis queridos y queridas, es muy difícil juzgar. Yo puedo juzgar el acto, lo objetivo, lo visible, pero no puedo juzgar la intención. Lamentablemente, muchas veces juzgamos intenciones, ¿no? Como si fuéramos Dios. Por eso Jesús dice no juzgues, ¿no? No se refiere al acto externo, se refiere a decir hizo esto por o tal cual cosa. No sabemos. Bueno, eh, y fíjense qué lindo hasta dónde llega Víctor Frankl a la importancia de este inconsciente. Dice, las grandes y auténticas, fíjense, las grandes y auténticas, existencialmente auténticas, decisiones del ser humano como existente son siempre enteramente irreflejas y por ello también inconscientes. En su origen, pues, la conciencia se halla inmersa en el inconsciente. Es decir, las grandes decisiones de su vida, imaginen ustedes, ¿ven? Yo me consagro o no me consagro, me caso o no me caso. Esas grandes decisiones son en el fondo desde lo profundo, no son fruto de un razonamiento especulativo, calculador de conveniencias o inconveniencias. ¿Imaginan ustedes, los que están casados, ustedes pensaron cuando se enamoraron y quisieron casarse? ¿Me conviene o no conviene? A ver, ¿cuánto dinero voy a invertir en esto? Después viene el hijo, uy, tengo que educarlo. ¿Ustedes se casaron de esa manera? Sería un desastre, ¿no? Es decir, se dan cuenta que las grandes decisiones no vienen fruto de un cálculo. Es lo racional, lo fruto de los cálculos para cosas menores. Las grandes decisiones son irreflejas, auténticamente interiores, ¿ven? O sea, vienen del yo profundo y de la misión a la cual nos queremos dedicar, entregar la vida. Cuando yo dije sí a la consagración, no fue tampoco calculado. Dios mío, si hubiera calculado lo que me implica la consagración, no, quizá no me hubiera consagrado. Eso viene de adentro. Es un sí o un no, y punto. No hay razonamiento que valga acá. Es un sí o un no. ¿Eh? Me parece que esto es importante también tenerlo. O sea, las grandes cosas vienen de esa manera. Después lo que es menos importante viene de la otra, de la especulación. ¿Ven? Bueno, acá tiene otro ser, bueno. Acá que este inconsciente es prelógico, premoral, ¿ven? En cuanto a los valores, es decir, precientífico, es decir, este profundo ser interior que capta una realidad está antes que la moral, que la ciencia. Siempre hay algo que empuja hacia después el estudio y lo más complejo. Eh, Vamos hacia una religiosidad también, hablando de tema espiritual, elegí a propósito para que tenga que ver con Agustín, habla acá de religiosidad, Franklin, una religiosidad personal, es decir, profundamente personalizada, una religiosidad a partir de la cual cada uno encontrará su lenguaje propio, personal, el más afín a su naturaleza íntima, cuando se torne a Dios. Miren qué hermoso lo que dice Franklin. No sé si lo habían leído esto. Está diciendo, cada uno en el fondo se encuentra en lo profundo de su corazón con Dios, usando el propio lenguaje de acuerdo a la naturaleza íntima, dice. Es decir, a que cómo cada uno percibe, vive, valora, siente, piensa, etcétera, etcétera, etcétera. No hay dos lenguajes interiores que se comuniquen con Dios de la misma manera, ni siquiera entre los mismos santos. Cada santo se comunicó diferente con Dios. Y de hecho, como somos personas, dice la teología, cada uno irá a un nivel de beatitud diferente al resto. Seremos una comunidad, pero eso no quita que tendremos
por decir, un nivel de felicidad único, como es única nuestra persona. ¿Se dan cuenta qué interesante? Y Frankl habla de esto. Es profundamente religioso esto que dijo, ¿eh? Y muy lindo. Y lo comparto, porque es el lenguaje propio de cada uno. Es decir, aunque yo sea cristiano como ustedes, cada uno de nosotros, estoy seguro, porque es así, tiene un lenguaje y un diálogo con Jesús profundo, diferente. Acá ninguno de nosotros va a hablar de la misma manera con Dios, de ninguna manera. Ahora, lo objetivo, los conceptos, el credo, eso lo podemos formular todos igual. Si acá decimos, chicos, vamos a recitar el credo, lo vamos a recitar igual, pero nuestra relación con Dios no es igual. Porque lo único más real es el símbolo. El símbolo, me sale, ¿cómo se dice en castellano? Me sale la tanada, el símbolo, el singular, ahí está. El singular, no el universal. Singular es opuesto a universal. Universal son las ideas. Singular es la realidad. Esto grábenselo a fuego. Cada vez que hacemos universales, estamos fuera de la realidad. Porque la realidad, como dice hasta el Evangelio, Jesús dice, conoce a los suyos por su nombre. ¿Qué está diciendo? Que no habla al universal de la masa, como los políticos, sino que a cada uno de nosotros nos habla personalmente. Somos singulares. El universal déjenlo para las ideas. La realidad es el singular. Cada uno de nosotros es único y es único para Dios y es único en el diálogo con Dios y es único en su fe, es único en su creencia, en su religiosidad. Somos únicos en todo. Lo masivo, lo universal, ese es un fenómeno de la mente humana que uniformiza, pero que la mente uniformice no significa que la realidad sea uniforme. Esto los doctores, como Marco, saben muy bien que el ideal, que es imposible, por eso es ideal, sería realidad, de una medicina sería la personalizada, absolutamente. Tendríamos que hacer durante décadas estudio genético de cada persona para administrarle la dosis justa. Como eso es imposible, le damos la misma pastilla a 500.000 personas con la misma pastilla. Y a cada uno le va a hacer un efecto diferente. ¿No es así? La única manera de llegar a todos es conceptualizar y universalizar. Lo cual no indica que no seamos conscientes que el singular es único, 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 único. Y es imposible llegar al singular, correcto lo que dice Marcos. Sí, es así. Por eso nos tenemos que conformar, no solo en medicina, hasta en religión, en todo. Uniformizamos, ¿sí o no? En religión también, porque uniformizamos todo en religión. Cuando en realidad la religación, no el sistema religioso, sino mi religación, mi unión con Dios, es única, absolutamente única. Y ahí no rige ninguna universalidad. ¿Me entienden? Bien. Miren qué lindo, ¿no? Lo que dice Agustín en las Confesiones, es aquí donde está, donde se goza y se gusta la verdad. Está en lo íntimo del corazón. Pero el corazón se alejó de él. Volver, redite, ¿eh? En latín es muy fuerte, es un imperativo. No dice vuelvan, no, volver, redite, oh prevaricadores al corazón. O sea, apóstatas sería, ¿no? Prevaricadores, es decir, negadores de lo más profundo de nuestras vidas, que es lo que yo soy en lo más profundo. Ahí van a encontrar la verdad, no porque ustedes las hagan, sino porque la van a descubrir, al estilo socrático. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y en Frankel está claro eso también, ¿no? Si me preguntas dónde halla el sabio la sabiduría, te responderé que en sí mismo. No está afuera, está dentro. Si sabe leer su interior, ¿no? Hay cantidad de expresiones similares y fuertes, ¿no? Ciertamente. Y por otro lado, Frankel, mira, ahí es una cita muy larga. Bueno, acá habla de la conciencia y el amor. eh, y recurre otra vez a los pensadores existenciales. Leanla después porque si no, no terminamos. Acá también otra, también hace alusión, fíjese, más no únicamente lo ético y lo erótico, no solo la conciencia y el amor tienen sus raíces en una profundidad emocional y no racional. Acá es donde radica la profundidad de la conciencia y el amor, ¿eh?
o sea, en una profundidad intuitiva del inconsciente espiritual, etcétera. ¿Ven? Yo les remarco lo esencial. ¿Qué quiere decir? La profundidad intuitiva por la cual va a formar mi tensión o mi intención de la conciencia, tanto como el amor. ¿Por qué amo lo que amo? Sería una pregunta que uno podría hacerse en un autoanálisis. ¿Por qué amo lo que amo? Y Agustín dice, ¿no? Eres lo que amas, sos lo que amás, sos lo que amás. Porque el amor, justamente, es tan profundo y englobante que atrapa nuestro corazón. Y si es nuestro corazón lo que amamos, es lo que somos. O sea, en el fondo somos lo que amamos. ¿Está claro? Y acá la frase tan linda de las confesiones, otra vez, capítulo 10, ¿ven? El capítulo de Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, la deben conocer, porque hasta hay canciones. ¿Eh? Tarde te amé. ¿Eh? Dice, y he aquí que estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te buscaba yo. Y sobre esas hermosuras que tú creaste, me arrojaba. Lo que leímos antes, pero acá más completo. Lejos de ti me tenían aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Maestro interior, el que te instruye dentro está, escucharás la verdad dentro de vos. El comentario del Salmo 139. Fíjense, el que te instruye está dentro tuyo, el maestro interior, y ahí escucharás la verdad. ¿Sí? Acá, bueno, un gran misterio tenemos los hombres que en la escuela todos compartimos, es decir, somos todos estudiantes, quiere decir, ¿no? Todos somos estudiantes en la escuela de la vida, del interior. O en otras palabras, alumnos en la escuela del alma con su maestro interior. Pero los hombres salen a hacer turismo para admirar, es decir, buscamos siempre afuera, las crestas de las montañas, el oleaje imponente del mar, el fácil y copioso curso de los ríos, los giros de las estrellas, y sin embargo pasan de largo de sí mismos, no hacen turismo interior. También del capítulo 10, qué lindo. Turismo interior, que está, hasta el lenguaje es absolutamente original. Ningún padre empleaba el lenguaje de Agustín. Amonestado por aquellos libros. Ah, acá es cuando se comienza a levantar. ¿Se acuerdan que yo les dije? Acá inserté el libro, justamente el capítulo 7 porque habla de cómo empezó a levantarse a los 19 años, ¿no? A raíz de un texto filosófico, el Hortensio de Cicerón. Dice, entré en mi interior guiado por ti, Señor, y lo pude hacer porque tú me ayudaste. Entré y con la vista de mi alma vi una luz inconmutable, no esta luz ordinaria y visible a toda carne. Quien conoce la verdad, ese conoce esa luz. Tú eres mi Dios, a ti suspiro noche y día. Y acá sigue después hablando del Hortensio, ¿no? Un libro que se perdió, de Cicerón, pero que él cuenta que a los 19 años, que ya vivía en, digamos, una vida, diríamos, superficial, carnal, ¿no? De los sentidos, aestésico, diría Kierkegaard, ¿no? De estética, diríamos, ¿no? Sensible, nada más. Dice que se enamoró de la sabiduría de la filosofía. O sea, cómo Dios conquista nuestras almas de acuerdo a quiénes somos. Como él era ya un buscador desde pequeño, de adolescente, lo conquistó por un libro. A otro lo habrá conquistado por un testimonio, qué sé yo. A cada uno, como Dios es maestro, sabe cómo atraparnos. Lean, 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 lean de libre arbitrio. Esto es muy interesante porque compara la ley y la libertad. ¿Dónde estaba yo cuando te buscaba? No este está repetido, perdón. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Mm. Y acá Frankel habla de justamente ese, está ahí chocando con Freud, diciendo que todo esto que hemos dicho, que es profundo, ningún super yo, ningún ideal del yo podría actuar eficazmente si procediera simplemente de mí mismo. O sea, si viniera de mí, como dice Freud, todo ¿no? El imperativo de afuera, ético, del padre, un super yo que me impone si solo fuese un modelo concebido y creado por mí y no de alguna manera ya dado, o sea, innato, ¿eh? Encontrado, nunca podría tener efecto si se tratara únicamente de mi propia invención. Es muy simple. Si la conciencia o todo esto fuera una cuestión de mi super yo, lo podría manejar.
como no viene de mí, no lo puedo manejar. Por eso es eficaz, dice. Por eso tiene efecto, dice. Si no, no tendría ningún efecto. ¿Eh? Y Agustín, en el comentario a San Juan, in Johannem, ¿ves? Esto significa la sigla, hay una cosa ya dentro de ti mismo, que no es lo mismo que lo que hay en ti como vestido tuyo. Fíjense, muy similar a Franklin. Deja fuera tu vestido y tu carne y desciende hasta ti. Entra en tu interior, en tu mente y mira allí lo que yo quiero decir. Pues si tú mismo estás lejos de ti, ¿cómo podrás acercarte a Dios? Vuelve a insistir. Pero acá insistiendo diríamos, en la conciencia, ¿no? Eh, Acá en cuanto al maestro interior, acá es un texto muy interesante contra epístolas a maniqueos, cuando discute con los maniqueos. Dice, los hombres pueden hacer una advertencia mediante signos verbales. ¿Qué está diciendo con tanta educación? Pueden hablar, pueden hacer una advertencia hablando, signos verbales, ¿no? Pero el que enseña es el único verdadero maestro, la misma incorruptible verdad, el solo maestro interior. Fuerte, ¿eh? Él se hizo maestro exterior. Fíjense, ahora alude a quién, a Jesús, a Dios, bueno, al verbo encarnado, ¿no? Él se hizo maestro exterior, el Jesús que enseñaba, para atraernos desde las cosas exteriores hacia las interiores. Cuidado, cuando Jesús, o sea, el verbo se hace carne, siendo trascendente, y se hace humano, se hace maestro exterior. ¿Pero para qué? Para llevarnos al interior. Cuidado, porque Jesús no nos enseñó cosas de afuera, sino que nos enseñó el corazón. Por eso, ahora mañana tengo que dar a un seminario bíblico que me pidieron que dé una charla sobre el tema del corazón. Me voy a justamente centrar en esto, que venía de una religión exterior, diríamos normativa, legal, y Jesús, toda su prédica, toda, no es moralista, toda su prédica apunta al corazón. Cuando Él advierte, y cuídense de la levadura de los fariseos, que hipócritas hacen por fuera, pero no viven por dentro. Mueven, imponen a los demás lo que ellos no mueven con el dedo. Ellos son como sepulcros, muy blancos por fuera, pero adentro podridos y corruptos. ¿Qué es adentro? El corazón. Es decir, Jesús, lo distintivo de la religión cristiana que se diferencia de la judaica, es que nos apuntó al corazón. Somos del corazón, no de la ley. Y en todo caso de la ley del corazón, la ley interior, que ya adelantó, como dije Ezequiel, pondré mi ley en vuestros corazones. Ah, entonces ya el mundo de la religión exterior se derrumbó con Jesús. Y si no, ¿por qué creen que los religiosos odiaban a Jesús? Lo odiaban los religiosos, no otros, ¿eh? Ni los paganos, ni los romanos. ¿Quién odiaba a Jesús? Los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba al verdadero encuentro con el Padre que está en el corazón, mientras que ellos seguían predicando y sosteniendo una normativa que no llevaba al corazón. ¿Quedó claro esto? Miren si no hay diferencia, ¿eh? Entre la religión y lo que Cristo hizo. ¿Eh? Él se hizo maestro exterior para traernos desde las cosas exteriores hacia las interiores. Y tomando forma de siervo, ¿se acuerdan el himno cristológico de Pablo, no? Él tomó la forma de siervo haciéndose como todos los hombres, etc. Su divina sublimidad siguió siendo manifiesta a los que caminaban, mientras se dignaba a parecer humilde a los que yacían. Qué lindo. Y por eso comenta al final, ¿no? El yo soy el camino, la verdad y la vida, camino, ¿eh? Porque verdad y vida no hay ninguna religión que no diga que Dios es verdad y vida. Lo original del cristiano es que es camino. Es decir, la única manera es Cristo. Nada más. No hay otra forma. No hay una escalera al cielo, por más moralista que sea. Ni con todas las obras morales del mundo puedo subir al cielo. Solamente puede llegar al Padre aquel que bajó del Padre, dice Cristo. Aquel que desciende de lo alto puede llevar a lo alto al hombre. Miren, ¿ven qué diferencia? No es la flecha que sube, sino la flecha que baja. Esa es nuestra fe. Texto clave que no solo señala a quién es el objeto, sino a quién es el sujeto, el camino, por dónde, etc. ¿Eh?
ser cristiano no es ir a la conquista de Cristo, sino dejarse conquistar por él, dice Agustín, perdón. ¿Ven? No es ir hacia Cristo, es dejar que Cristo venga a mí. Y por eso dice, ven, cuando analiza Agustín, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, es un sermón esto, la S es un sermón, el 141 es muy importante. Y como nosotros no teníamos por dónde ir a la verdad, ¿ven? No teníamos por dónde, porque dice que Dios es verdad y vida, pero como no teníamos por dónde ir a la verdad, porque aquello antiguo, esta religión que digo, no nos llevaba a la verdad. El Hijo de Dios, que en el Padre es siempre la verdad y la vida, asumió al hombre y se hizo camino. Miren qué lindo. ¿Cómo se hizo camino Dios? Encarnándose. Si Él no se hubiera encarnado, la verdad y la vida que predica cualquier religión, nunca la alcanzaríamos. Solamente la alcanzamos por Cristo porque se encarnó y se hizo camino. Y por eso llega a decir, camina por el hombre y llega a Dios. Vas por el camino y vas a Él. No busques por dónde ir a Él, sino por Él mismo. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Ven? Si Él no hubiera querido ser para nosotros camino, erraríamos siempre. Por eso se hizo camino por donde vayas. Ya no te digo, busca la vereda o el camino, ¿no? Porque la misma vereda o camino viene a ti. Solo te digo, levántate y anda. Qué bueno. Qué maravilla.